Muy bien, entonces la unidad uno trata de fundamentos anatomofisiológicos, es parte de este curso de contrarresistencia. La contrarresistencia, la verdad es que es conocida como el entrenamiento de pesas, ¿verdad? De hecho, a mí me parece muy curioso porque algunas veces me preguntan, ¿usted a qué se dedica? Y comento que doy clases de contrarresistencia, las personas no entienden qué es en general y les explico que es pesa, o como decir pesa 1 y 2, por ejemplo, y entonces ya entienden un poquito mejor, ¿verdad? Es un sistema de entrenamiento, es un pseudosistema o sistema, no es una metodología, no es un protocolo, es un sistema de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que cierra varios aspectos que vuelven a la prescripción de actividad física, a la dosificación de entrenamiento en un verdadero sistema donde se evalúa, donde se genera un análisis, donde se prepara un programa y donde se repite el proceso de forma que las reacciones que se van a obtener en las personas, las adaptaciones y los resultados son significativos en términos de salud o de deportivos. Este es un curso que imparte, como les decía, la Universidad Nacional a través de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida hace bastante tiempo. Yo lo doy a partir como más o menos desde el 2018. Entonces, la verdad es que me siento muy cómodo con los temas. Si necesitan consultar algo, lo pueden ir haciendo. Y si fuera algo así como que muy profundo, ¿verdad? No hay ningún problema, dejamos ahí en stand-by y la siguiente clase yo les puedo traer material si es que es necesario. O se los agrego en pues el Classroom. Vamos a iniciar definiciones básicas del entrenamiento de contrarresistencia. Algunas les van a servir como repaso, otras probablemente no las conocen. Si es así, nada más analícenlas, estudienlas y después la idea es que esto se convierta en un material que nosotros podemos utilizar para la práctica. ¿Cuál es la práctica? Bueno, prescribir el entrenamiento, explicar la técnica correcta, explicar por qué se hace un ejercicio de esta manera y ojalá, ¿verdad?, hacerlo de forma eficiente. Resulta que la contrarresistencia tiene que ver con el movimiento humano tiene que ver con nuestro cuerpo. Para entender nuestro cuerpo tenemos que entender que nosotros iniciamos, ¿verdad?, desde lo más pequeño hasta los sistemas, lo más grande, digámoslo así. Nosotros antes de las células tenemos átomos y partículas, estas forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman órganos y los órganos forman sistemas, ¿verdad? Que son tejidos organizados, especializados y que cumplen una función pues específica. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Ahí se me fue, pero le soplé un poco. ¿Lo vieron? ¿Quién me puede decir? Es la piel, no. Es la piel, correcto. Es el sistema tegumentario. Constituye el órgano más grande del cuerpo y algunas de sus funciones son regular la temperatura o sudor a través de la activación del sistema de termorregulación, la protección contra la invasión de bacterias, sensibilidad ante el calor, el tacto, el dolor, secreción por medio del sudor de la eliminación de sales, ¿verdad? Que le dicen productos exudados, reservorio de sangre, ya que posee una amplia red de vasos sanguíneos, entre un 8 a un 10% en los adultos, ¿verdad? Eso lo vamos a mencionar. Algunas cosas las voy a mencionar como muy rápidamente. Aquí hay que entender algo, ¿verdad? Y ya casi se los voy a comentar. Primero que todo, analicemos el término anatomía. Dice aquí, tiene que ver con la estructura orgánica. Es el estudio, vamos a ver, o consiste en el estudio de la estructura orgánica y las relaciones de distintas vísceras. Esa es como la definición de diccionario, ¿verdad? Yo diría que la anatomía es como, hay una definición que me gusta mucho que dice que es como toda esa referenciación cartográfica a nivel del cuerpo humano, ¿verdad? Es como ese mapa que nos ayuda a ubicar cada una de las partes del cuerpo y está relacionada con la fisiología, pero no es lo mismo, ¿verdad? La fisiología es más bien el estudio de las funciones de las diferentes estructuras del cuerpo humano, es decir, estudia la forma en la que trabajan las diferentes partes del cuerpo.
Hay otro tema que es importante a nivel biológico, tenemos el metabolismo y ahí los nutricionistas me pueden ayudar con estos temas, ¿verdad? Si fuera necesario, apoyarlos, pero en términos sencillos, existen dos procesos químicos de los que se habla mucho, uno es el anabolismo, otro es el catabolismo. A mí me hace mucha gracia porque pasé mucho tiempo en centros de acondicionamiento físico, como les decía, trabajando. Y resulta que a veces me decían, porque yo soy súper delgado, ¿verdad? Yo tengo muy claro que soy ectomorfo, si saben qué es eso, y si no lo vamos a ver más adelante y se estudia un poquito más en el segundo nivel. Resulta que me decían, vos tenés que consumir bastante energía y hacer reserva de carbohidratos porque puedes entrar en un proceso catabólico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, resulta que si yo me brinco comidas o paso mucho tiempo en ayuno, puede ser, sí, que entre en un proceso catabólico, que quiere decir que la transformación de moléculas pueden pasar de complejas a más simples con liberación de energía. Esto, en otras palabras, lo que quiere decir es que si yo no tenía energía, lo que puede suceder es que la utilice de los músculos, que no es precisamente la idea, y que obtenga la energía para procesos vitales y de movimiento de la masa muscular. Entonces, si yo quería subir de masa muscular y estaba entrando en un proceso catabólico en ese sentido, jamás iba a progresar, ¿verdad? Entonces, esa es una, yo diría que aplicación en la parte práctica del término. Hay muchas, si ustedes quieren comentar, lo pueden hacer, pero esa me llamaba mucho la atención. Por supuesto que hay un proceso anabólico que también lo podemos relacionar mucho con el tema de los esteroides, ¿verdad? Porque resulta que anabolismo se considera como la síntesis de moléculas más complejas a partir de otras más sencillas, ¿verdad? Entonces, mientras esto es construcción, podemos decir que más o menos el catabolismo es un proceso de destrucción de, ¿verdad? De las moléculas. Entonces resulta que ¿por qué se relaciona también con los anabólicos? Porque los anabólicos precisamente es una sustancia o son sustancias que ayudan a través de varias vías químicas a que se potencie la construcción de tejidos, sobre todo muchas veces en el mundo del bodybuilding, en términos de desarrollo de la masa muscular, ¿verdad? Eh, Hay varios conceptos interesantes a nivel biológico. Uno es la capacidad de respuesta, que como dice acá, es la capacidad de detectar y responder a cambios internos y externos. El crecimiento cuando hablamos de crecimiento, es precisamente el aumento del número de células o el aumento de tamaño. Hablando de diferenciación, podemos hablar de cambios que sufre una célula después de un estado no especializado a otro, más especializado. Cuando hablamos de reproducción, se refiere tanto a la formación de nuevas células para crecimiento o reparación o sustitución, como la producción de un nuevo individuo, ¿verdad? Puede ser en esas dos tendencias o en esas dos vías que se hable de reproducción. Cuando hablamos de enfermedades o patologías, podemos hablar de enfermedades locales y también podemos reconocer otros dos términos interesantes que son los síntomas y los signos. Cuando hablamos de enfermedad, podríamos hablar de toda alteración en relación al estado de salud. La verdad es que desde la visión del promotor de la salud, yo diría que cuando hablamos de enfermedad, o al menos en mi opinión, esto tiene que ver con múltiples factores. A veces es difícil determinar, ¿verdad? Porque un estado absoluto de salud casi que no existe. O un estado absoluto de enfermedad, yo diría que es muy difícil también como definirlo absolutamente, ¿verdad? Que exista. Enfermedad local al menos es una patología o algo que nos afecta a una parte específica en el organismo puntual, ¿verdad? Cuando hablamos de síntomas, se hace referencia de tipo subjetiva dada por la percepción o cambio que se reconoce como anómalo de las funciones orgánicas. Hay un síntoma muy interesante que la verdad es que todavía no lo entiendo. Se lo he escuchado a mucho adulto mayor que uno le pregunta cómo se siente y entonces el síntoma de ellos es desconsuelo.
ella, ay, vieras que siento como un desconsuelo, ¿verdad? A veces yo lo relaciono como con como una cierta fatiga. Y me llama mucho la atención, en especial ese síntoma. Hay signos que también son cualquier manifestación objetable y consecuente a una enfermedad o alteración de la salud con relación a las funciones orgánicas. Puede ser alteración en la frecuencia cardíaca, alteración en la frecuencia respiratoria, por poner ejemplos también. Luego tenemos niveles de organización, como les decía, desde lo químico pasamos a lo celular y después a lo tisular. A nivel químico tenemos la famosa materia orgánica, ¿verdad? Que es el famoso chon que nos enseñaban a nosotros en el colegio o en la escuela, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio, que son la forma en la que están organizadas las moléculas orgánicas a nivel químico. Luego las células son las unidades estructurales y funcionales básicas del organismo y son las unidades vivas además más pequeñas. Existen musculares, nerviosas y sanguíneas, que son a las que les vamos a dedicar sobre todo mucha atención. Luego grupo de moléculas a nivel tisular, grupo de células, perdón, con similitudes que realizan una función específica, por ejemplo, el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido óseo, que por cierto nosotros les vamos a prestar especial atención, ¿verdad? También en el colegio a nosotros nos enseñaban y en la escuela, dependiendo, porque yo lo he visto ya que lo enseñan muy temprano, tal vez yo soy de una metodología de enseñanza ya bastante antigua, pero no sé si se acuerdan del famoso sistema de locomoción. ¿Qué era el sistema de locomoción? Bueno, segmentos óseos, articulares y sistema muscular y nervioso que juntos provocan el movimiento, ¿verdad? El movimiento humano, que es de lo que nosotros vamos a estar hablando en términos de contrarresistencia o en el marco de la contrarresistencia. Hay un término que me gusta mucho, que es la homeostasis. Vean que acá dice homos, similar, estasis, estabilidad. Eso, en términos sencillos, yo diría que es la forma en la que el cuerpo mantiene su equilibrio a nivel fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que hace para mantener el equilibrio el cuerpo? Bueno, empieza a censar el ambiente y dice, bueno, de acuerdo cómo está el ambiente, voy a activar ciertos procesos o a desactivar otros procesos para precisamente mantener el equilibrio orgánico a nivel de consumo de energía, a nivel de calor, a nivel de inclusive sensación de la luz y demás. La homeostasis, vean que dice acá, es situación en la que el ambiente interno del organismo se mantiene dentro de los límites fisiológicos estables. Dice, hay concentraciones óptimas de gases, nutrientes, iones y agua. Bueno, si no son las adecuadas, hay una liberación hormonal probablemente y esto tiende a regularse. Luego, cada una de las células tiene un volumen óptimo para la salud de las mismas, también es regulado por la homeostasis. Nuestra temperatura corporal, que debería ubicarse siempre entre 36 y 37 grados, también está controlada por nuestra homeostasis. ¿Cómo? Bueno, insisto, si por ejemplo estamos haciendo actividad física en la playa, hay mucho calor, el cuerpo lo capta, se activa el sistema de termorregulación, se dilatan los poros, empieza a aparecer la sudoración y eso disipa el calor o ayuda a disipar el calor para que nuestra homeostasis corporal se encuentre en una temperatura óptima. ¿Qué otro caso de homeostasis? Bueno, veámoslo así, aplicado a lo que a nosotros nos interesa. Resulta que el cuerpo tiene su homeostasis. Nosotros, a través del entrenamiento, lo que hacemos es gestionar la fatiga. Gestionamos la fatiga para que la persona en esos tiempos en los que no está haciendo actividad física se recupere, supercompense y luego el rendimiento sea mayor al que tenía la primera vez que hizo actividad física, por ejemplo, expresando más fuerza, con mayor tono muscular, mayor capilarización, etcétera, etcétera. ¿Cómo van hasta aquí? Voy muy rápido, vamos entendiendo todo bien. Los Perfecto. escucho. Ok, buenísimo. Si me escuchan, vean, a mí me pasa a veces que como que enredo las palabras o me agarro una dislexia extraña y puede ser que confunda algún término. Si ustedes me pillan en una de esas, avísenme rápidamente porque puede ser que no esté en lo correcto y, y que sea por distraído. Entonces, por favor.
Vean, acá tengo un pequeño diagrama o esquema que me gusta mucho porque habla del sistema de retroalimentación, que es precisamente de forma ordenada cómo podemos o cómo trabaja el cuerpo humano, ¿verdad? Y es algo que les estaba explicando anteriormente. Vean que existe un estímulo que puede ser externo, hay una condición controlada que es una alteración de la homeostasis, que puede ser el entrenamiento. Hay neuronas receptoras que transportan los impulsos nerviosos al sistema nervioso central, o sea, que le dicen al cuerpo, bueno, está pasando algo, no sé, hay calor, hay frío, hay esfuerzo, etcétera. Luego el centro del control, que es el cerebro, procesa la información que provocó el estímulo. La médula ósea y el sistema nervioso central son los que están acá, que son nuestro CPU, ¿verdad? Nuestra unidad central de procesos, si se quiere. Luego tenemos unas neuronas efectoras o que transportan los impulsos eléctricos desde los nervios hasta el lugar donde se va, por ejemplo, a provocar el estímulo, que es finalmente donde se da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, puede ser una contracción muscular finalmente. Ese es el sistema de retroalimentación. Así me gusta mucho entenderlo, entonces por eso lo pongo ahí. Ahora, nosotros somos seres humanos, nos desenvolvemos en esta tercera dimensión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos movemos en múltiples planos, en 3 dimensiones, ¿verdad? Y tenemos una gran capacidad de movilidad, la verdad. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, imagínense, seríamos una especie o de medusa blanda o de, no sé, o de rama rígida, extraña, ¿verdad? Y ambas están medios extrañas, ¿verdad? Esas proposiciones. Entonces, bueno, tenemos una posición anatómica normal, que es esta que les presento en la imagen, con el dedo pulgar hacia afuera, palma de la mano hacia el frente, el dorso de la mano, lo vamos a ver de esa forma. Esto es un plano frontal y o anterior, y este es un plano, bueno, ambos son plano, lo que definimos como plano frontal, a esto le decimos plano anterior y a esto le decimos plano posterior, ¿verdad? Entonces, como les decía, con el dorso de la mano viendo hacia atrás, pulgar viendo hacia lateral. También les voy a compartir una lámina que habla de las posiciones, movimientos más destacados, diría yo, en términos de contrarresistencia, al menos. Entonces vean que de acuerdo a los planos, tenemos también planos y cortes que tienen ejes. Bueno, los planos tienen ejes. ¿Y qué dice de los ejes? Dice que es una línea alrededor de la cual se hace un movimiento transversal, antero-posterior o longitudinal. Y los planos son una superficie que forma un eje o un ángulo recto con su eje. Esto es imaginario, ¿verdad? Eso no es como que nosotros o como que en algún momento lo experimentemos, por aquello que quede claro. Entonces, tenemos un plano sagital que divide el cuerpo en izquierda y derecha. Tenemos un plano frontal, como les decía, que divide el cuerpo en anterior y posterior. Tenemos un plano también transversal que divide el cuerpo en superior e inferior, ¿verdad? Y cada uno tiene sus ejes. Lo interesante de los ejes es que yo diría que nos ayudan a explicar el movimiento de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay movimientos que son visibles. Vamos a ver, ¿cómo les puedo decir? O sea, esto, eh, um, hay varias formas de entenderlo, pero a mí me gusta entenderlo de la siguiente. Visualmente, inclusive, es más fácil visualizar, valga la redundancia, ciertos movimientos en planos específicos. Dicho en otras palabras, los planos nos ayudan a describir los movimientos. Eso está más adecuado. Entonces, por ejemplo, hay movimientos que yo puedo describir con mayor facilidad en el plano frontal, hay movimientos que voy a describir con mayor facilidad en el plano sagital y otros en el transversal. ¿Cuáles en el transversal? Bueno, rotaciones y circunducciones. ¿Cuáles en el frontal? Abducciones, aducciones. ¿Cuáles en el sagital? Flexiones y extensiones, por ejemplo. Hay términos y direcciones. Denme un momento acá nada más para ver qué pasó por aquí.
Bueno, listo. Entonces, cuando nos referimos a superior o, bueno, si continúo con términos y direcciones, ¿verdad? Superior o cefálico es lo que queda más cerca de la cabeza, del punto anatómico al cual estamos refiriéndonos. Cuando hablamos de inferior o, vamos a ver, cuando hablamos de superior o cefálico, ¿verdad? Hablamos más de lo que queda cerca de la cabeza. Cuando hablamos de inferior o caudal, estamos hablando de lo que queda más lejos de la cabeza y del punto anatómico al cual nos estamos refiriendo, o sea, más lejos de la cabeza. Importante recordarse. Anterior o ventral, como lo dice la palabra, hace referencia a alguna estructura que se encuentra hacia el frente. Cuando hablamos de posterior o dorsal, es que se encuentra situado más hacia atrás en el cuerpo. Cuando hablamos de medial, es más cerca de la línea media del cuerpo. Y cuando hablamos lateral, hablamos de más hacia lateral, o sea más alejándose de la línea media del cuerpo, digámoslo así. Cuando hablamos de proximal, estamos hablando cerca del torso, del tronco. Cuando hablamos de distal, estamos hablando más lejos del tronco del torso. Superficial o periférico, más cerca de la piel, ¿verdad? O sobre la superficie de la piel. Y profundo es más lejos de la superficie, o sea, más lejos de la piel, por ejemplo. ¿Dudas hasta acá? ¿Van entendiendo todo bien? El repaso para algunos, Todo para bien. otros no sé si es muy nuevo. Todo Muy bien, viejo profe. es. Ok, bueno. Entonces entramos al sistema óseo. El sistema óseo o esqueleto humano es una estructura rígida que consta de más o menos 206 huesos. Más o menos digo yo porque hay algunos seres humanos, inclusive algunas etnias que tienen huesitos más o huesitos menos. En etapas tempranas, los huesos no han terminado de desarrollarse, de madurarse, y entonces probablemente vamos a encontrar menos piezas óseas. Importante entender que es un tejido que consta también de médula roja y médula amarilla. Constituye de 2 a 5% el peso corporal total y vamos a ver una cosa aquí. Ajá, ajá, ok. Sí, ya se los voy a comentar. Y bueno, tenemos varias partes del hueso. Tenemos un cartílago articular que es lo que recubre la epífisis en la zona donde se forma la articulación, que vendría siendo esto de acá, por ejemplo, pensando en que este huesito largo podría ser un húmero o un fémur, digamos que es un fémur. Entonces aquí también podemos distinguir tres partes, una epífisis, una metáfisis y una diáfisis. La metáfisis es bien interesante porque es una porción que todavía permanece blanda cuando no ha finalizado la fase de desarrollo. Una persona no ha terminado su etapa de desarrollo y esta parte todavía está blanda, dispuesta al crecimiento. Vean qué interesante, y esto fue un tema de discusión muchas veces en algunos cursos, porque se dice, es bueno dosificar contrarresistencia a personas que son adolescentes o que no han finalizado su desarrollo físico. Y yo diría que hay que tener cuidado. Mi recomendación es que nunca se exponga a dosis sí, mayores a un 50% de un RM. Eso más adelante lo vamos a ver. Lo que sí les puedo adelantar en estos momentos y les quiero explicar es que si nosotros trabajamos contra resistencia, vamos a obtener respuestas fisiológicas. Una de ellas es aumento de la densidad ósea. Entonces imagínense ustedes que yo estoy volviendo más sólido este hueso cuando todavía está preparado para crecer. Mi hipótesis, no lo estoy diciendo avalándome en algún estudio que haya visto algo por el estilo, pero mi hipótesis es que si no se ha finalizado la fase de desarrollo y yo empiezo a romper la homeostasis de esa forma, podría de alguna forma entorpecer el crecimiento. Puede ser que no, pero podría ser
y lo digo pensando también en ejemplos que he visto, sobre todo en metodologías de entrenamiento rusas, donde a muy temprana edad ya se somete a cargas muy altas de peso a los niños, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta eso, no me parece recomendable y no lo sugiero. Adelante, Esteban. Profe, ahora que usted mencionó lo del RM, que usted dijo que lo iba a explicar después, usted Ujú. dijo que no recomienda, es que sinceramente sí he escuchado el término, pero no, esto sí es una duda que tal vez no haya problema que lo responda ahorita. ¿Hay Ujú. manera, digamos, de saber cuál es el RM sin llevarlo a la práctica, digamos? Sí, hay varias formas de evaluación de la fuerza, algunas máximas, otras submáximas. Una máxima sería evaluar a través de una prueba de un RM, donde se obtiene la capacidad máxima para movilizar una carga en una sola repetición. Esa es la definición de un RM, ¿verdad? Eh, y hay submáximas. Estas evaluaciones submáximas, lo que se trabaja es entre 5, 8 repeticiones, y se saca lo que se llama RM teórico o RM estimado. A través de ese RM teórico o ese RM estimado también se obtienen las dosificaciones según la aptitud física que uno o la cualidad física que uno quiera abordar o estimular, o sea, acondicionamiento físico que tiene su porcentaje de carga, sea hipertrofia, sea resistencia a la fatiga, sea potencia, ¿verdad? Sea fuerza pura. Entonces, cada una de estas cualidades físicas tiene, como les digo, un porcentaje de la carga que puede ser encontrado a través de, primero, esta evaluación submáxima y después el RM teórico. Entonces, digamos que de forma indirecta uno llega así a ese RM. Ujú. Ok, no es tan preciso, pero entonces sí hay una manera teórica de llegar. Sí, bueno, en mi experiencia sí es bastante preciso, bastante. Pero sí, ajá, no es exactamente un RM y uno logra estimar el RM. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Con gusto. Además, hay bueno, aquí como lo ven, yo les señalo dónde es que está la articulación. El periósteo, tenemos un tejido que es una vaina fibrosa que cubre los huesos, que contiene vasos sanguíneos y nervios que recubren o nutren y le dan sensibilidad a los huesos. A mí me hace gracia porque, bueno, como estábamos comentando antes, estudiaba Cisco, ¿verdad? Los cables UTP, dependiendo de la categoría, tienen varias recubiertas. Me hacía mucha gracia que cuando empiezo a estudiar fisiología y anatomía, encuentro que la mayoría de estructuras a nivel físico tienen también sus propias cubiertas y envolturas que las protegen y que les permiten interactuar eficientemente con otros órganos. Entonces, vean que el cuerpo humano es una máquina, bueno, increíble. Siempre me asombro, la verdad. Eh, um, Denme un segundo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las funciones. Tenemos una, vamos a ver, tenemos una que es de soporte del cuerpo, ¿verdad? O sea, que brinda estructura, sostén al peso corporal y un punto de fijación a los músculos. Tenemos otra que es de proteger órganos. ¿Cuáles órganos? Bueno, en la bóveda craneal se ubica el cerebro, en la cavidad torácica, cubierto por las costillas, se encuentran los pulmones, corazón, y, por ejemplo, en la cavidad pélvica también vamos a encontrar protección de vísceras y órganos reproductores, por ejemplo. Nos permite el movimiento. También se producen células sanguíneas en la médula ósea roja. Eso quiere decir que nos funciona de almacén energético, perdón, de almacén o más bien de producción de hematopoiesis, se dice.
Y sí de almacén, ahí me estaba adelantando, almacén de calcio y fósforo, o sea, un almacén mineral, y también almacén energético cuando hablamos de las grasas de la médula ósea amarilla. Luego, aquí, como podemos ver, estos, bueno, dos esqueletos o uno en dos planos, frontal y anterior, o anterior y posterior, está mejor dicho. Tenemos un esqueleto axial. ¿Cuál es el esqueleto axial? Bueno, el esqueleto axial se encuentra en el eje longitudinal o el que conocemos por planos como Y. Soporta el peso corporal a través de su estructura, que es básicamente la columna vertebral. Protege órganos vitales, como les decía, en la bóveda craneal, ¿verdad? Es todo esto, el esqueleto axial, o sea, es el eje, el centro. Y también tenemos un eje esqueleto apendicular, que son segmentos anexos, apéndices, dos pares de extremidades, cinturas respectivas. Ahí me adelanté, denme un momento que a veces se me... A veces como que me falla el pulso, ¿verdad? Pero es más o menos esto. Tenemos un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, por si no lo sabían, ahora ya lo saben. ¿Y de qué están hechos los huesos? Siempre se relacionan los huesos con el calcio, pero vieran que a mí me llamó mucho la atención cuando también estaba estudiando el sistema óseo, que en realidad los huesos están compuestos fundamentalmente por un mineral que se llama hidroxiapatita, que puede ser encontrado en algunas minas de forma natural y o bueno, minas, me imagino yo, ¿verdad? O sea, lo podemos encontrar de forma natural. No sé si será explotable o algo así por el estilo, pero conforma el hueso. La hidroxiapatita es un componente fundamental que da resistencia a la compresión, más el colágeno, que también hay alto porcentaje a nivel óseo, que otorga flexibilidad. Entonces, imagínense que esto es una excelente combinación porque lo vuelve sólido, tanto como que soporte la fuerza gravitatoria y lo hace flexible tanto como para que no se vuelva demasiado quebradizo, ¿verdad? Además, hay varias células diferenciadas dentro del hueso que tienen funciones específicas. Por ejemplo, está el osteocito, que es la célula ósea diferenciada, está el osteoblasto, que son encargados de sintetizar la matriz ósea, estos que están acá, y está el osteoclasto, que es el encargado de lo que se llama reabsorción ósea, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se encargan ellos? Se encargan de construir y remodelar el hueso, ¿verdad? En el Classroom les tengo un videito también que me gusta mucho relacionado con ese tema de las células óseas. Entonces, bueno, tenemos varios tipos de huesos, algunos son largos, otros son cortos y otros son planos. Los largos son los huesos en los que predomina la longitud, tienen dos extremos epifisiarios, como lo veíamos en el ejemplo anterior, la imagen anterior, y un cuerpo o diáfisis. Por ejemplo, el fémur, el húmero, son por excelencia huesos largos. Tenemos huesos cortos de dimensiones aproximadamente iguales, como por ejemplo los carpianos. Un hueso corto pueden ser las vértebras. Y tenemos huesos planos que actúan como protectores de órganos o para la inserción de uno o varios músculos. Entonces, ¿como cuál? Las escápulas. De hecho, estos también tienen su propia porción epifisiaria y su propia diáfisis, nada más que se ubica de forma concéntrica, ¿verdad? Luego vamos a ir nombrando los huesos para que los identifiquemos, es importante. En el cráneo tenemos un hueso parietal que se ve de esta forma. Vean que aquí, dividiendo estos segmentos craneales, hay una articulación que no se mueve, o sea, es artrótica. Eh,
pues que divide, como les decía, estos segmentos. Entonces vean que, bueno, hueso parietal es este de acá, hueso occipital hacia posterior en la cabeza, hueso temporal hacia los lados de la cabeza o hacia el lateral, tal, bien grandote, y esto es una vista transversal del cráneo. Igual se ve el frontal, esa articulación sinartrótica que se llama sutura, hueso parietal, hueso occipital nuevamente. Esta es una vista para que lo vayamos recordando anterior. Esta es una vista lateral, no está la vista posterior. Luego nos encontramos hacia abajo dos vértebras muy especializadas que se llaman atlas y axis, que están como por acá, que sirven de pivot para que la cabeza, por ejemplo, tenga esa capacidad de flexión, extensión y de rotación, por ejemplo, a la hora de decir no. Luego más hacia abajo vamos a encontrar clavícula, esternón, que es esta parte de acá. Vamos a encontrar el manubrio, que de hecho se le llama manubrio por su forma de manubrio, y el proceso sifoideo o apéndice sifoideo. Luego, importante, tenemos una caja torácica que consta vamos a ver, 10 costillas verdaderas y 12 costillas, y 2 costillas flotantes. Luego tenemos una vista posterior, donde aquí vamos a notar la escápula. Y más abajo también en la columna, estas vértebras especializadas que están fusionadas para formar el coxis. Bueno, perdón, el hueso sacro y el coxis, que tiene forma como de pañuelo. Vean que es bien interesante porque la columna vertebral, vamos a ver si se me olvidó algo aquí. No, yo creo que no. Lógicamente aquí entre cada vértebra hay discos intervertebrales que amortiguan y que le dan la capacidad flexible a la columna vertebral, ¿verdad? Muchas veces los problemas relacionando estos temas con la actividad física, me voy a mover más para abajo, es que producto de vicios posturales, producto de malas técnicas, producto de malos movimientos, ejercicios mal explicados y demás, se producen en esos discos intervertebrales hernias. Recuerden que aquí pasa todo nuestro cableado, podemos decir que es la médula espinal, y si se afecta, pues nosotros vamos o podríamos sufrir de dolores muy fuertes, ¿verdad? Hay personas que se incapacitan totalmente, no pueden moverse, producto de pinzamientos de nervios, desgaste en estos discos intervertebrales y demás, ¿verdad? Hay otros cuestiones estructurales como la cifosis, la escoliosis y hiperlordosis que pueden afectar también el movimiento. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a nivel estructural. Importante, tenemos 7 vértebras cervicales después de la cabeza. Como les decía, arribita vamos a encontrar atlas y axis. Tenemos 12 vértebras dorsales y tenemos 5 vértebras lumbares. Luego lo que sigue son esas vértebras especializadas y fusionadas que forman el hueso del sacro, que tiene forma de pañuelo, o piramidal invertida, y el coxis, que es vestigio de cola que tenemos. Tenemos un cinturón escapular, vean como les comentaba, hay una clavícula, escápula, en algunas referencias, sobre todo muy antiguas, se le conoce como plato. Luego tenemos el húmero, esta es otra vista, y aquí a estas crestas y algunos lugares, algunos puntos específicos de la escápula es que se fijan o tienen su origen ciertos músculos, ¿verdad? Que también dan su movilidad. El sistema muscular la vamos a ver en la próxima clase si Dios quiere. Vamos a ver, son las 7. Ok, chicos y chicas, son las 7:42. ¿Hacemos pausa o seguimos? Mi idea es terminar este tema. Vamos como por la mitad. Digo seguir. ¿Qué opinan los demás? Sí. Sí, profe, Sí, sí, igual. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda?
No, no, no. ¿Vamos bien? Todo bien. Muy conocido, muy desconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Conocido. Conocido. Bueno, Sí, sí. excelente. 50-50. 50-50. Es Ah, bonito bueno. recordarse estas cosas porque realmente son importantes. Ah, bueno, me parece súper bien. Entonces, si a ustedes les gusta la actividad física, igual que a mí, entonces les fascina esto también. Bueno, dice cinturón escapular, omóplato y húmero. Omóplato, insisto, es una de las formas con las que se le conoce, yo diría que antiguamente, ahora no es tan, no sé, el término no es clásico, no es tan común encontrar una bibliografía o un artículo que hable de omóplato. Es más, no he visto. Sería curioso ver alguno. Tenemos el cúbito y el radio. Siempre hay un chiste malo, diría un amigo, porque dicen, bueno, quiere recordarse cuál es el hueso del radio. Acuérdese que usted, para llamar por radio, ¿verdad? La antena sería el dedo pulgar. Entonces siempre el dedo pulgar lo podemos asociar al radio. Una regla ahí memotécnica, digamos, ¿verdad? Hay algo muy interesante, aquí yo lo pongo en una nota, vean que el cúbito también en algunas referencias se le puede conocer como ulna. O sea, si encuentran ulna es lo mismo que cúbito. Luego, más para abajo, en la mano, vamos a tener los carpos, metacarpos, que son estos huequitos de acá, y más hacia distal, los falanges. Luego, ¿qué más? Voy para abajo. Tenemos la cadera. Otra vez aquí este hueso especializado con forma de pañuelito que se llama sacro, con las caderas. Esto que es el isquión, que siempre los ciclistas se quejan, ¿verdad? Cuando están estrenando asiento y es porque pega directamente con el asiento cuando no hay, sobre todo también mucha masa muscular. Luego la fosa ilíaca interna, hay una fosa ilíaca externa, acetábulo, que es donde va la cabeza del fémur. ¿Qué más? Y bueno, sigo para abajo. Luego tenemos el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. En el fémur, despuesito, vamos a encontrar la rótula o patela. Luego, más hacia abajo, vamos a encontrar tibia y peroné. Otra nota interesante es que en algunas referencias vamos a encontrar el peroné como fíbula. Y es lo mismo. Más hacia abajo, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en el pie lo que vamos a encontrar son los tarsos, metatarsos y falanges distales del pie. Este hueso también es súper importante, que es el calcáneo. Bueno, en realidad todos son importantes, todas las piezas óseas. Luego vamos a las articulaciones. La articulación de la cadera, vean que aquí está, se le conoce como acetábulo, donde va la cabeza del fémur. ¿Qué es la articulación? La articulación es un punto de unión de dos o más huesos y es hueso y cartílago. Está compuesta por precisamente cartílagos, ligamentos y tendones. ¿Qué es esto? Son tejidos especializados que ayudan a que la articulación funcione como esa parte móvil, ¿verdad? Imaginemos que esto es una articulación y entonces vamos a encontrar, como les decía, dos piezas óseas, una por acá, otra por acá. Luego vamos a encontrar una recubierta que se le llama cápsula articular. Dentro de la cápsula articular también vamos a encontrar la cavidad articular que contiene líquido sinovial, que es el lubricante por excelencia del ser humano. Luego otro cartílago articular y una membrana sinovial que forma parte de esa cavidad articular, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Bueno, para disminuir fricción, para amortiguar la carga mecánica y demás. Funciones de las articulaciones son fulcros orgánicos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que son puntos de apoyo, ejes. Permiten movilidad corporal, nos otorgan elasticidad y libertad funcional, precisamente esa multiplanar que les hablaba hace un momento, nos permite el desarrollo o permite el desarrollo encefálico, ayuda al crecimiento longitudinal óseo
y nos ayuda a absorber impactos mecánicos, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, si yo me levanto en estos momentos de la silla, pego un brinco y dejo las rodillas extendidas, como diría un amigo también, me cimbran hasta las orejas, ¿verdad? Y las cejas. Pero si yo pego un brinco y luego flexiono las rodillas, puedo amortiguar toda la carga mecánica y la fuerza gravitatoria, ¿verdad? ¿A través de qué? De ese mecanismo de inclusive flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo, ¿verdad? Quiero volver a saltar, bueno, utilizo el mismo mecanismo de triple extensión, rodilla, tobillo, cadera. O suena mejor en orden, ¿verdad? Tobillo, rodilla, cadera. Tipos de articulaciones. Bueno, tenemos sinartróticas o sinartrosis, que son fijas. Les decía que una de esas es la sutura en el cráneo. Luego tenemos anfiartróticas, que son articulaciones que tienen bajo nivel de movimiento o movimiento limitado, como dice acá. Son huesos separados por cartílagos y unidos por ligamentos. Luego tenemos diartrosis. Las diartrosis son de amplio movimiento y son las más abundantes en el cuerpo, ¿verdad? Son los huesos que tienen bolsa sinovial, que contienen líquido sinovial y están unidas por ligamentos, rodilla, tobillo. Profe, una Luego, pregunta. ¿Cuál sería un adelante, ejemplo de una articulación de las segundas que menciona? anfiartrosis. Ajá. Tenemos una pequeña unión articular acá en la cadera, ¿verdad? A nivel del pubis. Esto es una articulación anfiartrótica que tiene poca movilidad. Luego la vamos a encontrar en algunos huesitos de la mano, del pie, ¿verdad? Que son muy limitadas. La vamos a encontrar también en este punto entre tibia y peroné. ¿Dónde más? Pues esos son los ejemplos que me acuerdo más destacables, más relevantes. Otro ejemplo de las sinartróticas, por ejemplo, son las de los dientes, ¿verdad? Imagínense que se le movieran todos los dientes a uno, qué terrible. Sí, ¿qué más? ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna otra? Sí, no, no, sí. La verdad no, solo las que usted ha mencionado, la de los dedos, algunas, pero Ok. Bueno, continúo entonces. Cualquier cosa, si me acuerdo de más, se las comento. Luego, ok, bueno, en cuanto a las diartrosis, entonces tenemos una articulación deslizante que las vamos a encontrar en carpos y tarsos. Entonces, podríamos decir de tipo deslizante estas de acá. Luego tenemos una articulación en forma de bisagra. Vean que dice codo, tobillo, articulaciones interfalángicas. Entonces, podríamos señalar como de tipo bisagra esta que está acá. Luego tenemos, denme unos segundos, chicos, nada más, un toque. Ya, gracias. Luego tenemos articulaciones de tipo pivote, como les decía. Bueno, ¿cuál de esas? Entre atlas y axis, radio y cúbito. Atlas y axis, vean que tiene forma de pivote y nos da la capacidad, por ejemplo, de decir no. Articulación condilia, o condilia, sí, yo creo que está bien dicho. Articulación de la muñeca y huesos carpianos, ¿verdad? Entonces podríamos señalar esta de acá. Hay una articulación muy especial que solo se encuentra en el dedo pulgar, que es la articulación de tipo montura, ¿verdad? Tiene esa forma de montura. Y bueno, precisamente las articulaciones nos otorgan esa capacidad de movimiento que, por ejemplo, es la flexión y extensión. ¿Cuál flexión y extensión? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la musculatura extensora del codo? ¿Qué me dicen ustedes? Ya El haciéndole tríceps. haciéndole intro al siguiente tema,
La tríceps sería, musculatura profe. extensora del codo. ¿Quién me respondió? Yo, Esteban Castro, el tríceps sería. Esteban, correcto, es el tríceps. Así es. Musculatura extensora del codo es el tríceps. Perfecto. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, ¿Todo bien? sí, todo bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación acá.